estamos jalados, digamos. La verdad es que el 2022 y lo que llevamos del 2023 no ha sido un buen año para los derechos humanos en el Perú. La situación es realmente grave. Está en nuestros estudios Marina Navarro, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, y le damos la bienvenida. Muy buenos días, Nicolás. Gracias por estar acá. Yo creo que lo primero que es importante precisarlo es qué es Amnistía Internacional para que la gente entienda por qué es importante el informe anual que ustedes emiten sobre la situación en el mundo de los derechos, digamos, de las personas y el respeto a los mismos. Sí, nosotros somos una organización, un movimiento de derechos humanos que estamos presentes en más de 150 países, y lo que hacemos es investigar la situación de derechos humanos que hay en cada uno de estos países y las violaciones que se puedan llegar a dar. Y justo hoy estamos presentando el informe en el que analizamos 156 países y territorios en el mundo y las violaciones de derechos humanos, la situación de los derechos humanos, también los avances, que lamentablemente no son todos los que quisiéramos, que han ocurrido en el mundo. Hacemos también un análisis, ¿no?, de manera general de lo que hay. Y si me permites, Nicolás, empezar por esto, la principal conclusión que sacamos es que los países en el mundo han tenido en el año 2022 un doble rasero en lo que respecta a los derechos humanos. ¡Exitosa! Porque si bien, por ejemplo, vemos cómo han reaccionado ante los ataques de Rusia a Ucrania, ¿no?, que ahí se muestra un ejemplo de que se ha abierto la frontera a las personas refugiadas, ha habido unas denuncias, ¿no?, de manera pues bastante, no diría unánimes, pero sí pues muy generalizadas a esos ataques. Incluso se han empezado, ¿no? Hay casos, hay ahora mismo también ya un caso abierto, denuncias, ¿no?, ante el propio Putin, pero eso no se ha dado en otros países. No se ha tenido la misma situación ante las graves violaciones de derechos humanos que han ocurrido, por ejemplo, en Arabia Saudí, en Etiopía, ¿no?, en el Tigray, que hay un conflicto del que prácticamente nadie habla. Las violaciones de derechos humanos en Egipto, que hemos visto con la COP, ¿no?, y que se han ido incrementando. Y de eso no se habla, eso no se condena y no hay acciones, ¿no? La situación de los refugiados en el mundo, como en Ucrania se han abierto las puertas, sin embargo, la frontera en Estados Unidos se han estado devolviendo, ¿no?, en caliente a miles y miles de personas, muchos de ellos haitianos que vivían en una situación realmente muy dura, centroamericanos. Entonces vemos como que se ha utilizado un doble rasero en los diferentes países del mundo. Antes de seguir adelante, porque es un tema de controversia acá, ¿no? También, porque se ha pretendido desacreditar algunas organizaciones que defienden los derechos humanos. Es decir, Amnistía Internacional no tiene vinculaciones ni dependencia de ningún gobierno, de ninguna corporación, de ninguna empresa. ¿Cómo se sostiene Amnistía Internacional? Sí, nosotros nos sostenemos fundamentalmente porque somos un movimiento. Eso quiere decir que formamos personas, hay cerca de 10 millones de personas que nos apoyan en todo el mundo y que dan una contribución todos los meses. Bueno, cada uno es la medida. Pues, por ejemplo, en Perú, ¿no?, que tenemos más de 3.000 personas asociadas, ahí pues dan 30 soles, 40 soles al mes. Y con eso nos vamos financiando. Amnistía Internacional, se puede decir, se sostiene con el aporte de ciudadanos que consideran que su labor es valiosa. Exactamente. O sea, yo lo sé, pero te lo pregunto para que la gente lo sepa. Es más, yo he sido aportante no con la regularidad que debería ser de Amnistía por el respeto que tengo al trabajo que hacen, pero yo puedo dar fe de eso. Sí, y ¿no? eso es lo que mantiene nuestra independencia de cualquier gobierno, de cualquier empresa, de cualquier otro grupo, ¿no? Porque son no propias estás atado a ningún tipo de compromiso, no tienes ninguna limitación. Exacto. Por eso, pues, tenemos los gobiernos, ¿no?, de diferentes, pues, digamos que ideologías, partidos, siempre nos critican precisamente por eso, porque nosotros criticamos a gobiernos pues, que son totalmente dispares, ¿no?, en términos ideológicos. En términos ideológicos en los distintos países del mundo. Entonces, por eso hemos recibido muchas críticas, pero por eso es tan importante este informe. Porque, por eso decimos, ¿no?, que es el informe que los gobiernos no quieres que lean, porque lo que hacemos es poner en la mira lo que están haciendo los gobiernos. Ahora, remitámonos al tema de Perú. El informe tiene, ¿cuántas? 30 y tantas páginas, ¿no?
Y solamente voy a leer, porque estamos jalados, ¿ah? Estamos jalados. Voy a leer lo que de alguna manera es el resumen, ¿no? Dice lo siguiente, que ha habido gente que ha muerto a raíz de las protestas, pero señalan que la represión a las manifestaciones ha sido ilícita por el uso indebido y excesivo de la fuerza. Por otro lado, dice que las autoridades no han atendido las necesidades de comunidades afectadas por la contaminación ambiental, que defensores de los derechos humanos han sido asesinados en departamentos afectados por la tala ilegal, el tráfico de droga y otras actividades ilícitas, que el derecho a una educación sexual integral se ha visto amenazado, que múltiples formas de violencia contra mujeres y niñas, incluidas refugiadas venezolanas, persistieron, como también la discriminación y la violencia contra personas de la comunidad LGTBI. Y voy a terminar con esto, porque tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Las declaraciones oficiales menoscabaron la libertad de expresión y la Asociación Nacional de Periodistas denunció 303 ataques contra la prensa, entre ellos 63 de ellos en relación a la crisis generada a partir de diciembre. Y finalmente señalan con respecto a la libertad de expresión que se presentaron proyectos de ley que ponen en riesgo la libertad de prensa, entre ellos la llamada ley Mordaza, mediante la cual se buscó criminalizar las fuentes periodísticas. O sea, estamos jalados, digamos. La verdad es que el 2022 y lo que llevamos del 2023 no ha sido un buen año para los derechos humanos en el Perú. La situación es realmente grave. Ha señalado lo que hablamos a lo largo del informe. Yo resaltaría dos aspectos que señalamos a nivel global y que definitivamente Perú puede ser un clarísimo ejemplo de ambos. Uno es el derecho a la protesta y que tiene que ver con el derecho a asociación y también a la libertad de expresión. Y creo que eso es realmente grave. Estamos hablando en los últimos meses de 49 civiles que han muerto por causa de la represión. Estamos hablando 11 en bloqueos, más los 7 de las fuerzas del orden. Entonces, es una situación realmente grave, pero además lo que vemos, ¿no? Que este informe recoge también informes que vamos sacando a lo largo del año, que vemos que ha habido ataques generalizados a la población y además estamos hablando de ataques con un sesgo claramente racista, con un sesgo claramente discriminatorio. El 80% de las personas que han muerto, ¿no? en las protestas son personas de poblaciones indígenas, de poblaciones campesinas. Y se han utilizado armas de fuego de manera ilegal, porque no se pueden utilizar armas de fuego, ¿no? Para contener, ¿no? una protesta. Se han estado utilizando también armas menos letales, pero de una manera total y absolutamente generalizada, desproporcionada, hacia todo lo que es la población. Entonces, así tenemos personas que han recibido hasta 72 y que lamentablemente han fallecido por 72 perdigones, que han muerto porque se les ha disparado directamente hacia la cabeza bombas de gas lacrimógeno, y hablamos también de cientos de heridos. Entonces, ahora es muy importante esa búsqueda de verdad, esta búsqueda de justicia, que es clave en estos casos. Ahora, esto nos enfrenta a un problema. La argumentación que se ha dado por parte de quienes justifican las muertes de estas personas es que, por un lado, han sido manipuladas por violentistas, por abusadores, por terroristas, por gente dedicada a diversas actividades ilegales, ¿no? Y por el otro lado, que la policía o las fuerzas del orden han actuado en defensa de su propia integridad. Es decir, que la policía o los miembros de las Fuerzas Armadas estaban amenazados y lo que hicieron fue defenderse. Pero por lo que yo he visto, ustedes no concluyen eso. O sea, lo que ustedes dicen es que ha habido un indiscriminado, injustificado y excesivo de armas letales. Exactamente, y esto lo podemos decir porque además nosotros hemos estado en Andahuaylas recientemente, en Ayacucho, hemos estado también en Juliaca, recogiendo información de familiares, de testigos, revisando también con nuestros expertos en balística, las necropsias, todo lo que ha estado ocurriendo. Hemos tenido pues diversas fuentes y vemos claramente como muchas de las personas que han fallecido lo han hecho, pues muchas han sido cuando estaban huyendo, ¿no? Porque ha sido por la espalda, otras de ellas les han disparado mientras atendían a personas que estaban heridas
otros ni siquiera estaban participando, ¿no? Esta chica de Juliaca, 17 años, y ella estaba yendo con su familia, ni siquiera estaba formando parte de la protesta y la dispararon con armas de fuego. Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, sí estamos destacando mucho, y igual que lo ha hecho recientemente ahora Naciones Unidas, que estos discursos estigmatizadores de que quien protestan tienen vínculos con el terrorismo, que son vándalos, lo que hace es realmente estigmatizar a las personas y generar pues esos discursos, unos discursos que lo que hacen es negar la protesta, negar cualquier derecho a poder hacerlo, ¿no? Entonces, es un llamado que hacemos ahora mismo a las autoridades por terminar estos discursos que son discriminadores, que son realmente racistas, especialmente hacia la población que se dedica. Y es que yo escuchaba, ¿no?, a una de las madres de un adolescente que falleció en Andahuaylas, ¿no?, que, como decía, y a mi hijo además le llaman terrorista, le llaman vándalo, ¿no? Entonces, el sufrimiento, el cómo afecta eso a la población, es algo que va a calar realmente muy hondo y que va a ser más difícil poder salir de esto. Ahora, hay una investigación abierta en el Ministerio Público sobre todos estos hechos, ¿no? Y la interrogante es la siguiente, es decir, exitosa. El discurso de los voceros del gobierno es que se haga la investigación, luego hacer el discurso de que la violencia estaba justificada, ¿no es cierto? Lo que dicen es que las responsabilidades en todo caso son individuales, porque si algún miembro de las Fuerzas Armadas y la policía ha hecho un uso, digamos, excesivo de la fuerza, será su responsabilidad individual. Pero el problema es que ya hemos tenido experiencia en el Perú con respecto a que políticos toman decisiones de enfrentar con determinadas estrategias que suponen el uso indiscriminado de la violencia, y luego se lavan las manos y los responsables son los ejecutores de políticas que finalmente decidieron los de arriba, y los que pagan son los de abajo, los que están. Es decir, tú sueltas a un miembro del ejército a una protesta social y un miembro del ejército no está preparado para enfrentar una protesta social. Lo que sabe hacer es usar su fusil automático para defenderse cuando se siente amenazado. Y si encima le dicen, sos terrorista, va a agarrar el fusil y va a disparar, que es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Ayacucho. Sí, eso ha sido realmente terrible. Cuando hablamos de ataques generalizados, queremos decir que no es que a un efectivo pues se le haya ido, que haya sido. No, cuando hablamos de ataques generalizados es que esto ha sido constante, se ha dado de una manera generalizada. En Ayacucho hubo disparos durante 7 horas. 7 horas. No puede ser que alguien, ¿no?, que los mandos no supieran qué era lo que estaba ocurriendo o que no se dieran cuenta, ¿no? Durante 7 horas es un periodo de tiempo tan amplio que definitivamente eso se tenía que haber parado muchísimo antes. Los superiores tenían que haber sabido, y cuando me refiero a superiores me refiero a toda la cadena de mando, tenían que haberlo sabido con antelación. Entonces las investigaciones no pueden ser solo hacia los efectivos, sino que las investigaciones se tienen que dar en toda la cadena de mando. Ahora, la argumentación, yo estoy seguro que gente que está viendo esta entrevista está diciendo, sí, pero Amnistía está justificando, ¿cómo hace para enfrentar a los efectivos que están amenazados por los manifestantes, o a gente que viene a quemar aeropuertos o a comisarías? Estos no son actos terroristas, es lo que alguna gente dice. Estoy seguro, en este momento, en este mismo instante. O sea, no podemos negar que haya habido actos de violencia, y cuando hay actos de violencia, que hay actos, las protestas de manera genérica han sido pacíficas, pero ha habido actos de violencia. Como lo hay, y justo lo presentamos en el informe hoy, como lo ha habido en protestas masivas en distintos lugares del mundo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la policía? ¿Qué es lo que dice sus protocolos y qué es lo que dicen, ¿no?, los manuales de derechos humanos a nivel global? ¿Qué es lo que hay que hacer? En primer lugar, aislar a las personas que están siendo, o a los grupos de personas que están siendo violentas. Porque además hay muchas otras personas que no lo están siendo y que necesitan ser protegidas, ¿no?, de esa violencia. Entonces, en primer lugar, lo que tienen que hacer es aislar. En segundo lugar, en caso necesario, reducir y detener. Lo que no se puede hacer es disparar, ¿no? Y eso lo hemos visto pues, recientemente, ¿no?, en diferentes protestas en el mundo. Bueno, ahora mismo, la semana pasada, ¿no?, fue cuando el Charles de Gaulle también fue tomado.
y no hay que lamentar ningún muerto. Muchos detenidos, que es lo que hay que hacer, ¿no? Claro, si lo hay del Charles actos de Gaulle, violentos, para la gente que no lo sabe, de repente había una tremenda protesta social por el en tema París, claro. del cambio en las reglas de juego de las pensiones. de las pensiones, y es una explosión social que uno no podía imaginarse, ¿no? Claro, ¿No? pero no lo que hacen las fuerzas del que orden. tuvo momentos de extrema tensión, ¿no? Muchísima tensión, pues la toma de un aeropuerto tan principal como el de París, ¿no? Y en ningún momento O sea, si se ha trasladamos eso a Perú y lo que hubiera ocurrido es la toma o el intento de toma del aeropuerto Jorge Chávez, hubiera habido que 300 muertos, digamos, ¿no? Bueno, yo no quiero ni pensarlo, pero realmente esto es algo que tenemos que ver y que tiene que llevarse ante la justicia, porque no es posible, ¿no?, que tengamos que lamentar tantísimas muertes, que se haya disparado, que además quieran justificar que la policía no tiene los medios. La policía tiene los protocolos y está preparada para ello. Otra cosa, y por eso estamos siempre muy preocupados cuando a los militares, y hay tantas llamadas, ¿no?, de ir a los militares, de llevarles a la calle, porque efectivamente para lo que están preparados es para atacar a un enemigo, y la población no es el enemigo. Nunca la población puede ser el enemigo. Entonces, este era uno de los temas. Y si me permites pasar al otro, al cual estamos bien preocupados, es sobre la situación de la violencia hacia las mujeres. Porque eso también, bueno, se ha incrementado en todo el mundo, y en el Perú estamos en una situación realmente grave. O sea, el año pasado hablamos de 137 feminicidios, 50 niñas y adolescentes de manera diaria, 50 niñas diariamente, Nicolás, son víctimas de violencia sexual, y hablamos de más de 11.000 adolescentes y mujeres desaparecidas en el año. Solo el 50% se sabe dónde han terminado. Las otras 5.000, casi 6.000, no se sabe dónde están. ¿Dónde están? Y podrían algunas de ellas estar muertas porque fueron víctimas de violencia, desaparecieron sus cuerpos, o han sido secuestradas para la explotación y la trata de blancas. Claro, víctimas de trata, víctimas de feminicidio, mujeres o adolescentes que están huyendo también de la violencia y que no se las está protegiendo, ¿no? Me contaba una fiscal, una muy buena fiscal que hay en Iquitos, ¿no?, de un caso de una adolescente que había sido llevada, ¿no?, a una casa de Iquitos. Ella era de una de las comunidades, había sido llevada a una casa de Iquitos y estaba siendo víctima de trata, y estaba siendo víctima de violencia sexual en la casa donde estaba, y ella huyó. Y en ese caso la policía sé que la encontró, la devolvió a la casa sin preguntar qué era lo que ocurría, por qué ¿Cuál estaba había sido pasando, el móvil de la...? por qué ella Claro. había huido, y lamentablemente 24 horas después la encontraron muerta. Entonces, es muy necesario, ¿no?, esta formación hacia la policía para que sepa qué hacer, para que trabaje conjuntamente con los centros de emergencia mujer, para que pueda ver pues toda esa sensibilidad. Y eso estamos hablando también, pero imagínate el caso de las mujeres migrantes, por ejemplo, las mujeres, muchas de ellas venezolanas que tenemos en Perú, que han llegado a Perú, muchas veces en situación irregular, ¿no?, sin los papeles. Si ya de por sí las mujeres tienen miedo, no quieren ir a denunciar, imagínate la situación de las mujeres que están sin papeles, que además pues tenemos un caso en Piura en el que 29 de ellas simplemente las llevaron, o sea, en un día hicieron una redada, las llevaron por no tener sus papeles al día o haber vencido, y las pusieron en la frontera con Ecuador. Ahí las dejaron sin más, en una noche, sin ningún debido proceso, sin saber. Muchas de ellas pues dejaban a niños, dejaban a menores, y todo, ¿cuál había sido pues su gran delito? Que se les había vencido el carnet, ¿no? Nosotros hemos estado siguiendo ese tema. El problema es que con los cambios permanentes de autoridades que hay en el Perú y la carencia de políticas de Estado sobre temas clave, por ejemplo, sobre este tema. Es decir, la idea es hacer un registro de todos los venezolanos que están irregularmente. Tenemos como, no sé, 300.000 o más solicitudes de refugio, y no todos califican para el refugio. Y tenemos más de 1 millón de venezolanos, solo de venezolanos, que están en una situación irregular. Exitosa. Entonces eso crea una situación muy complicada, porque en ese contexto se refugian muchos delincuentes, ¿no es cierto? Pero por el otro lado se aprovecha la condición de irregularidad para explotar a estos venezolanos, pagarles menos, forzarlos a horarios mayores de trabajo,
¿no es cierto? Claro. Y la única manera para poder controlarlo y saber quién está, para poder aportar que ha huido realmente Venezuela por la situación tan grave de Venezuela, si quieres, también del informe hablamos de la situación de Venezuela, que ha huido, que está en el Perú, ¿no? Buscando trabajo, intentando también aportar, ¿no? Porque tenemos muchísimas experiencias muy positivas. Y de quienes no están viniendo con esa buena intención es tener este registro, o sea, poder hacerlo de manera regular, saber quiénes están en el Perú. Porque si las autoridades ni siquiera saben quiénes están, qué están haciendo, que están de manera regular, ¿cómo se puede hacer ningún tipo de control? Entonces, eso es lo principal. Una buena noticia, porque también quiero dar algunas buenas noticias, es que la semana pasada en el Congreso sí salió, se aprobó una ley de amnistía para las multas. Porque había personas, ¿no? Yo me entrevisté hace poco con una persona que antes de la pandemia se le había vencido, luego por la pandemia, por la situación, no había regularizado y él mismo tenía una deuda de 20.000 soles para poder regularizar. Sí, por el tema del 1% de la UIT por día, una locura, era impagable. Eso lo hemos tratado acá. El problema es, una vez más, desde ese momento, no sé cuántos cambios ha habido, ya 3 creo en migraciones, desde el momento en que esto está en discusión, ¿no? Y felizmente se ha aprobado, ahora hay que dar el segundo paso, ¿no es cierto? Hay que hacer el registro. Y rápidamente, porque eso va a ser bueno para nosotros y bueno para la comunidad venezolana en el Perú. Ahora, hay otro, ustedes tratan prácticamente todos los temas y no vamos a tener tiempo para hablar de todos, ¿no? Pero uno de ellos ustedes se refieren a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Por qué no hablamos de eso? Sí, además es un tema que realmente nos preocupa muchísimo. En primer lugar, porque estamos hablando que, por ejemplo, en Perú seguimos teniendo una tasa de embarazo adolescente altísima, del 12 o el 30%, ¿no? Y no baja o baja muy ligeramente a pesar de que se ponen unos planes. Al final no está bajando. La experiencia de otros países demuestra que la educación sexual integral es clave y es básica para defender los derechos sexuales y reproductivos, para disminuir las tasas de embarazo adolescente, o sea, para que también las niñas, los niños, los adolescentes conozcan, ¿no? Pero el año pasado, por ejemplo, en el Congreso fue aprobado una ley que pone en entredicho, ¿no? Por toda la motivación de la ley, para que los padres, no todos los padres y madres de familia, sino algunos padres de familia de algunas asociaciones en específico, ¿no? Nombradas por la misma ley, pudieran vetar el currículo y materiales escolares con el pretexto de que la educación sexual integral se debe dar en la familia y no en la escuela. Y sabemos que eso no funciona, porque es importante que en todas, independientemente de la familia, en todas las escuelas se pueda hablar de educación sexual integral, que los niños, las niñas, los adolescentes lo conozcan. Pero estamos también ahora mismo en el Congreso, ¿no? Se está esta ley, ¿no? de los derechos, del no nacido, que nos llama pues mucho la atención, porque esto podría poner incluso en peligro abortos terapéuticos. Entonces, algo que ya desde que está, ¿no? despenalizado desde el 1924, estamos hablando de hace prácticamente un siglo. De aprobarse esta ley sería como un retroceso. Ahí estamos en un país en el que se violan a muchísimas mujeres, en el que además está también incluso en peligro la anticoncepción oral de emergencia, que ya está demostrado que no es abortiva, que se puede comprar en las farmacias, pero que se está hablando de no darla de manera gratuita, lo cual es totalmente discriminatorio. Si tú tienes absolutamente discriminatorio. dinero, es decir, si tú tienes dinero, te vas a la farmacia y te compras la píldora del día siguiente, pero si tú eres pobre y no tienes recursos, no lo vas a encontrar en la posta médica, que es lo que debería ser, ¿no? Exactamente. Y sobre todo cuando debería estar en los kits de emergencia en los casos de violación, que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de 50, ya lo comentaba antes, 50 niñas y adolescentes diariamente víctimas de violencia sexual. De las que se conocen, de las que se denuncian, de las que se reportan. Tenemos lamentablemente que terminar, Marina, por hoy. Y yo quiero hacer una invocación en relación a estos temas. Es decir, yo creo que en particular en el caso de Amnistía Internacional, más allá que uno pueda, o sea, por ejemplo, yo he revisado el tema de las esterilizaciones forzosas, yo me di el trabajo de hacer una investigación a lo largo de años, he seguido no sé cuántos, 20 juicios creo que ha habido sobre esto, y la historia es un poco más compleja, ¿no?
y tal vez en algún momento me gustaría hablar de lo que son mis conclusiones personales sobre lo que realmente pasó. Porque un informe, por ejemplo, de Defensoría decía en un momento que que no podían acreditar que había habido una política de Estado, ¿no? Y que es verdad, había habido esterilizaciones no autorizadas, pero que sorprendentemente la mayor parte habían ocurrido durante el gobierno de Alejandro Toledo, no durante el gobierno de Fujimori. O sea que los resultados de la investigación de la propia Defensoría resultaban sorprendentes, pero que la campaña contra las esterilizaciones en realidad había sido la cobertura para un retroceso en todas las políticas positivas a favor del tener acceso a una salud reproductiva, como se dice, ¿no? Y el derecho a la mujer a escoger la cantidad de hijos que quiere tener, etcétera, ¿no? Pero en fin, eso es un tema aparte. Pero más allá de eso, yo creo que el informe de Amnistía debería servirnos para reflexionar sobre lo que ahí dice, para escuchar la mirada que tienen sobre nosotros y sobre lo que está pasando en nuestro propio país, y reflexionar con serenidad y no reaccionar con el hígado, ¿no? Y usar un poco más la cabeza, digamos. Sí. Sí, bueno, eso es lo que queremos, y en cualquier momento también hablamos de las esterilizaciones, que es parte, ¿no?, también de, porque el hecho de que alguien quiera de manera voluntariamente hacerse una ligadura de trompas debería ser totalmente aceptado, pero que sea con su consentimiento. Sí, claro. No, eso está clarísimo. De su consentimiento. Pero bueno, también quería hacer si me permites ya, porque sé que tenemos poquito tiempo, hacer un llamado porque hoy presentamos a las 6 de la tarde en el lugar de la memoria para quienes estén en Lima, pero para quienes nos estén siguiendo desde distintos lugares del país o no puedan ir, pues lo vamos a estar retransmitiendo por nuestras redes sociales. Con pues todo lo que hablamos en el informe a nivel internacional en Perú, y también con unos grandes invitados que nos van a hablar, ¿no?, sobre todo son familiares de víctimas de la represión, de las fuerzas del orden, y que nos van a contar cómo ha sido esa búsqueda de justicia, las que llevan más tiempo, casos como el de Gisela Ortiz, otros casos como el de Quilla Sotelo, ¿no?, hermana de Inti, también nos va a contar estos 2 años, y para terminar el de Raúl Samillán, que recientemente su hermano fue asesinado en Juliaca. Tenemos que terminar lamentablemente por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros.